Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenido a este video. Voy a mostrarte en unos simples pasos si tú eres trafficker digital y por ahí estás iniciando en todo este mundo de la publicidad digital. Y comprendo de primera mano cuando uno está en ese proceso, un dolor muy importante y muy fuerte que uno tiene es cómo conseguir clientes. Y te voy a mostrar a continuación, voy a compartir pantalla. ¿Cuáles son los pasos que tú deberías de tener en cuenta para poder, de forma óptima, siguiendo cada uno de ellos, casi que hacer un embudo para que tú detectes en un inicio en qué fase o en qué etapa de tu embudo de cierre de clientes estás fallando o deberías optimizar para poder efectivamente poder cerrar un cliente? Sí, un error muy común que nosotros cometemos es que con una metodología de ir a buscar una serie de marcas y empezar a contactarlas. Empezamos a hacerlo masivamente, pero luego de varios intentos decimos como que, bueno, la acción ha sido imperfecta y no sabemos realmente, tras tanta acción, qué es lo que deberíamos de hacer de una forma más óptima o por qué los resultados no llegan, ¿sí? Entonces, es lo que te voy a mostrar a continuación, pero que previamente quiero que comprendas lo siguiente, ¿sí? Nosotros hablamos normalmente de embudo de ventas, ¿sí? Cuando hablamos de embudo de ventas, cuando hacemos tráfico pago, pues sabemos lo importante y lo relevante que esto es para cualquier estrategia. Entonces, aquí en este dibujo voy a mostrarte, hagamos de cuenta que esto es un embudo, ¿sí? Y acá va a estar la consecución del cliente que tú deseas conseguir, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros normalmente, pues a diferentes, digamos que perspectivas o estrategias que nos han mostrado, pues lo que debemos tener en cuenta siempre es que vamos a ir a buscar un cliente para presentarle una propuesta que termine aceptando a esa persona y que podamos gestionar nuestros servicios con su marca, ¿sí? Pero no tenemos en cuenta que también se maneja como un embudo de ventas, ¿sí? Y luego tú empiezas a accionar de forma masiva, pero no sabes en qué etapa estás fallando y te empiezas a frustrar. Quiero mostrarte que aquí hay varias etapas que vamos a ir desglosando y que lo ideal es que tú tengas claro cuáles son esas etapas, cuáles son esa serie de pasos que tú mismo tienes que empezar a diagramar y que haces que esas personas atraviesen para que puedan terminar siendo tus clientes. Quiero que sepas que el primero, sí, que yo pasaría a detallarte en posteriores videos, pero vamos a ir desglosando uno a uno. El primero es algo muy sencillo, ¿sí? A ponerle por aquí, prospectar, ¿sí? Pongámosle aquí, prospectar. Y prospectar, ahí ya entiendes que es prospectar. Prospectar no es más que el arte de yo empezar a hacer un sondeo, ¿sí? De cuáles podrían ser las cualidades de una marca que yo voy a empezar posteriormente a contactar, ¿sí? En ese momento casi que solamente saco un listado de las marcas que voy a empezar a posteriormente contactar, ¿sí? Naturalmente, el siguiente paso sería contactar, ¿sí? Aquí lo voy a poner así, pero tú ya entiendes qué es contactar, ¿sí? Luego de que yo ya tengo en claro cuáles son las cualidades que voy a buscar en una marca, pues ahora sí paso a contactarlas. Luego de que ya las contacto, el siguiente paso sería presentar, ¿sí? Siguiente paso sería presentar la oferta que yo tengo puntualmente para ellos, ¿sí? Y en este orden de ideas, luego de que yo le presento eh, a la marca, debo hacer algo que es cerrar, ¿sí? Y digamos que ahí podría terminar el proceso, pero aquí es donde realmente inicia y es el onboarding, ¿sí? O el inicio con esa marca. Así a grosso modo, esta debería de ser la serie de etapas o de pasos o el embudo de prospección, de contacto, de presentación, de cierre y de inicio de onboarding que tú deberías conseguir pasar para obtener tu primer cliente, ¿sí? Y esto es importantísimo porque cuando yo inicié, ¿sí? Me dieron una serie de parámetros para que pudiera contactar y pudiera cerrar un primer cliente, pero como yo te mencionaba, luego de tomar tanta acción, yo decía, madre, pero ¿en qué estoy fallando? ¿Sí? Y era que no tenía claro cuáles eran los pasos que yo
gestionaba o hacía recorrer a una persona para saber si ustedes van a ver, ¿sí? Cuáles eran mis números. Entonces, por ejemplo, yo terminaba haciendo un listado de 100 personas, ¿sí? Efectivamente, de esas 100 personas, ¿a cuántos terminaba contactando? Entonces, un ejemplo, yo contactaba a los 100, ¿sí? Porque, no sé, por WhatsApp, por correo, efectivamente me terminé contactando a los 100, pero de esos 100 hagamos otro paralelo aquí, ¿sí? De esos 100 que efectivamente me terminaron contactando, digamos que de estos solamente 30 me respondieron, ¿sí? Y esos 30 yo les hice la presentación, el contacto, perdón, les hice el contacto, sea a través de que les envié un video, sea a través de que hablé con alguien para agendar una cita, sea por correo, sea por WhatsApp, sea por eh, algún medio de comunicación y pasé a presentarles, ¿sí? Entonces digamos que de estas 100 personas que terminé contactando de mi lista, solo 30 efectivamente pues pudieron responderme. De esas 30 logré tener, pongámosle, 15 presentaciones, ¿sí? Es decir, efectivas reuniones que se presentaron. De esas 15 reuniones, yo tuve un cierre de dos marcas y de esas dos marcas pues inicié obviamente o hice el onboarding a dos marcas, ¿sí? Entonces miren que estos van siendo números importantes que yo debo ir teniendo en cuenta para ir diciendo en qué parte de mi embudo se está quedando la cantidad de personas que yo voy a ir haciendo pasar por todo el embudo, ¿sí? O qué es lo que está pasando con mi proceso o con mi metodología, con mi forma de hacer las cosas, en qué etapa estoy, digamos que fallando, puedo optimizar. Tal vez es aquí, en la etapa de contacto. Tal vez no estoy haciendo un contacto efectivo porque, no sé, estoy enviando solamente mensajes por correo y no los ve nadie, ¿sí? O estoy haciendo envío masivo de mensajes a través de, no sé, el DM de Instagram y no los ve nadie, ¿sí? O tal vez en la presentación, pues madre, tenía una lista de 100 personas, contacté a 100 personas, esas 100 personas logré presentarle a las 100 personas, pero no cerré a nadie. Ah, entonces mi problema es en el cierre, ¿sí? Entonces miren que lo importante es tener claro este embudo que yo, de todas formas, de manera interna, genero para poder conseguir un primer cliente. En ese orden de ideas voy a presentarte a continuación y vas a ver una serie de videos, un método o un sistema más bien que yo denominé para poder adquirir mi primer cliente llamado el sistema PCPC, ¿sí? Y este básicamente consta de cuatro simples pasos. Estos cuatro pasos son la serie de etapas que tenemos que hacer que la persona o que nosotros ejecutemos para poder cerrar un cliente, ¿sí? Como ya lo habías visto en la presentación anterior, pues básicamente es prospectar, contactar, presentar y cerrar, ¿sí? Cuando se ejecuten estos cuatro pasos, obtendrás tu primer cliente, ¿sí? Aquí yo le pondría, ya ahora que hice esto, es un quinto paso que se llamaría onboarding, ¿sí? Y voy a desarrollarlo y de hecho esto lo hice hace un tiempo, pero aquí le estoy actualizando, pero actualicémoslo a que son cinco simples pasos y cuando te esté detallando en cada uno de los videos cómo es el detalle de cada uno de estos pasos, vas a ir viendo la importancia de este último que agregué, que es el onboarding o el inicio con una marca, ¿sí? Pero ahora el foco en esta primera etapa que estamos iniciando es entender el prospectar, ¿sí? Vamos a arrancar con prospectar. ¿Qué es prospectar? ¿Sí? Es el primer paso que nos va a conducir a que podamos tener un cliente. Como te lo había mencionado, prospectar no es más que el proceso activo de búsqueda de potenciales clientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? De marcas que tienen las características de los clientes ideales a los que yo quisiera dirigirme para prestarle mis servicios, ¿sí? Utilizando ya sea estrategias o técnicas para generar interés en mis servicios, ¿sí? Entonces, prospectar, como leí en esa definición, va a ser, yo voy a empezar a sacar una serie de listado de marcas que yo voy a ir sacando las características de la marca ideal con la que yo quisiera trabajar, ¿sí? ¿Para qué se hace esto?
¿Para qué prospectamos? Esto implica que nosotros debemos investigar, segmentar y acercarnos de manera proactiva a personas o a marcas, ¿sí? Con el fin de establecer relaciones comerciales. Y el objetivo, pues, como les decía, es crear una base de datos de clientes potenciales que sean cualificados y que estos, dentro de esa cualificación que nosotros hacemos, pues pueden llegar a tener la potencialidad de hacer negocios o acuerdos comerciales con nosotros, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿cómo prospectamos? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero es que debemos definir el enfoque que nosotros queremos dirigirnos hacia los negocios a los cuales pues queremos finalmente hacer relaciones comerciales con ellos. ¿Qué significa esto? Que aquí la recomendación es que te logres decantar o por productos o por servicios, ¿sí? Marcas que ofrezcan o vendan productos o servicios. Hay otros modelos de negocio, pero obviamente esto hace referencia a negocios locales, que es la forma más sencilla de poder comenzar a prestar los servicios de tráfico pago. Sí, entonces, para comenzar esta primera etapa de la prospección, tú deberías primero decantarte por voy a hacer un listado y a comenzar a definir las cualidades de potenciales clientes que yo puedo llegar a pasar a contactar y a llenar mi embudo y hacerlos transitar por mi embudo. Van a ser marcas que venden productos o que venden servicios, ¿sí? Entonces ese es el primer enfoque. Hay que tener en cuenta que si son productos, en este caso, y también para los servicios, pues yo te sugeriría que tengas en cuenta estas consideraciones para poder filtrarlos y hacer esta base de datos cualificada de la búsqueda que vas a hacer, ¿sí? Entonces, lo primero, deberías de definir el segmento, ¿sí? ¿Qué quiere decir el segmento? Pues el nicho. El nicho de mercado no es más que recordemos que son grupos más reducidos dentro de una estructura de mercado que la cualidad que tienen es que se diferencian porque resuelven diferentes necesidades, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes ver nichos, algunos de estos que te traigo en este ejemplo hay nichos, por ejemplo, de hotelería y turismo, fitness y bienestar, tecnología y accesorios, belleza y cuidado personal, medicina estética. Sí, entonces lo primero es que tú deberías de decir, bueno, voy a elegir una marca de productos o marcas de servicios, ¿sí? Entonces, dentro de ese orden, voy a escoger qué nicho. El nicho de hotelería y turismo, el de fitness. Entonces, definir por qué nicho te vas a ir primero, ¿sí? Y eso no es todo, porque el nicho es algo como muy grande. Entonces, para eso la recomendación es que tú te centres en algo mucho más pequeño. Aquí viene un término que muy seguramente tú has escuchado, que es anicharse, es decir, ir a una estructura aún más pequeña, y un micronicho es una estructura aún más pequeña, un segmento más pequeño dentro de ese grupo de mercado. Y por ejemplo, aquí podríamos ver dentro del nicho que yo te mencioné de hotelería y turismo, un micronicho, una estructura más pequeña, un segmento de mercado más pequeño, podría ser, no sé, marcas que promuevan productos o servicios de turismo ecológico, ¿sí? Y el turismo ecológico hace parte del nicho de hotelería y turismo. O, por ejemplo, entrenamiento funcional en el nicho de fitness y de bienestar, o tienda de celulares, marcas que venden productos, tiendas de celulares en el nicho de tecnología y accesorios, o clínicas de servicios de cirugía estética, cirugía plástica, spa, dentro del nicho de medicina estética. ¿Sí? Entonces, elegir un nicho, elegir un micro nicho y las marcas que van a estar orientadas allí. ¿Sí? Venden productos o servicios. Otra cualidad importante que tú deberías de tener en cuenta para sacar tu base de datos cualificada en este momento que estás prospectando es, obviamente, elegir un país en específico. La idea es que sea el país donde tú resides también, una ciudad específica. ¿Por qué? También debería de ser donde tú resides o la que te quede más cerca, porque va a ser mucho más sencillo que en el tema de presencialidad, que de pronto te toque hacer algún desplazamiento para reunirte con un cliente, que puedas tener esa posibilidad de interactuar de manera presencial con un cliente, que siempre es muy bueno para fortalecer las relaciones comerciales, pues que puedas hacerlo. O que te centres en una ciudad y que tú veas que de pronto en esa ciudad tienes más eficiencia al momento de cerrar negocios y que ya veas
de pronto si te puedes expandir a otra, o por el contrario, si ves que, por ejemplo, no sé, en una ciudad diferente a la que tú vives, puedes lograr cerrar más negocios, también porque aprendes a conocer que el avatar de esa ciudad es diferente al de la que tú vives de pronto, ¿sí? Y otro aspecto importante es las características, ¿sí? ¿Qué características van a tener ese tipo de negocios que tú estás haciendo el listado para prospectar, ¿sí? En el cual vas a empezar a revisar la presencia digital que tienen, es decir, con qué activos cuentan, tienen página de Facebook, cuenta de Instagram, cuenta de TikTok, ¿sí? ¿Qué tipo de contenido, si ya crean contenido digital y qué tipo de actividad digital tienen, ¿sí? Normalmente empiezan a invitar a las personas a un sitio web, hacen lives, generan interacción a través de automatizaciones de mensajes, entonces vas a empezar en esa prospección a tener todas esas características en cuenta, ¿sí? Para crear tu base de datos de potenciales clientes que tú ya luego, de una forma muy cualificada, por eso este paso es muy importante, puedas pasar a construir, ¿sí? Entonces, aquí el siguiente paso, ya después de tener en cuenta todas estas consideraciones, pues sería nada más que hacer el listado de los prospectos para seguir, perdón, al siguiente paso, que el siguiente paso sería contactar, pero en este video específicamente quise aterrizar en el primer paso de esos 5 para poder obtener tu primer cliente como trafficker digital. Sí, entonces, para hacer el cierre de cómo prospectar, ya después de todas estas cosas que te dije que tenías que tener en cuenta para ese primer paso, pues voy a mostrarte un ejemplo de un formato que tú deberías tener o de igual forma te lo voy a dejar aquí por si te sirve, lo puedes modelar, pero aquí debería estar el resumen de esa base de datos cualificada con las características que indicamos que ibas a sacar de un negocio, ¿sí? Te recuerda, por ejemplo, aquí la idea es que tú pongas el nombre de la marca, que tengas presente de qué país es, ¿sí? Qué ciudad, qué nicho, qué micronicho, el usuario de Instagram, sí, por ahí le puedes poner también la cantidad de seguidores que tiene, la cantidad de publicaciones. Eso, entre más información te dé a ti para tener en cuenta el análisis y luego ir a contactarlos, pues muchísimo mejor, ¿sí? Entonces puedes buscar si dentro de sus canales o sus redes sociales encuentras algún nombre de contacto, teléfono de contacto, email, si tienen algún sitio web. Importante, entonces acá dentro de las características que te mencioné, que en este momento lo que estamos haciendo en esta primera acción es prospectar. Vuelvo y te reitero, es crear una serie de base de datos con personas que ya tengan, personas o marcas en este caso, que ya tengan las cualidades de ese cliente ideal con el que yo quiero llegar a trabajar, ¿sí? Y que por eso luego lo voy a ir a contactar. Entonces, por eso tenemos en cuenta que en este punto nosotros lo que hacemos es que esta base de datos que estamos construyendo aquí, para que luego la podamos ir a contactar, pues tiene que estar muy cualificada. Entonces, en esa cualificación yo ya te mencioné varios aspectos que deberías de tener en cuenta y es por eso que tú, cuando vas a ir a hacer esa investigación, ya teniendo claro el, el país, la ciudad, el nicho, el micronicho, pues vas a ir a buscar los negocios ya puntuales. Entonces, lo que deberías de empezar a analizar, por ejemplo, y te doy ideas, es si la marca crea contenido o no, qué tipo de contenido crea. Por ejemplo, no, ellos utilizan mucho el storytelling, hablan en su contenido acerca de testimonios, muestran, no sé, situaciones virales de los clientes, no sé, ¿sí? ¿Qué tipo de contenido crean? ¿Qué tema de contenidos crean? No sé, aquí en este ejemplo que te puse, si es un odontólogo, entonces, ¿cuáles son los temas que habla en su contenido? En los diferentes formatos o tipos que hace. Ah, no, habla acerca de enfermedades bucales, de tratamiento de ortodoncia, una cosa a la otra. ¿Cuál es su embudo actual? Sí, entonces trata de meterte dentro de su embudo, es decir, cómo genera que las personas hagan una conversión, ya sea a su producto o servicio, esa marca, ¿sí? Entonces, no sé, puedes anotar la serie de pasos en que hacen publicidad a través de Meta, ¿sí? Ahí una persona va a WhatsApp y en WhatsApp se termina agendando una cita, ¿sí? Entonces, trata de revisar cuál es el embudo que tiene esa marca actualmente y dentro de ese análisis, por ejemplo, ¿qué podrías proponerle tú? En este caso,
podrías decirle, no, en este momento no cuentan con sitio web. Se podría automatizar un poco esta parte para que se maneje de forma eficiente todos los clientes que ellos vayan a traer. Entonces, este formato, recuerda, lo deberías adaptar a tus ideas, a lo importante que comprendas que cuando siga el paso de contactar, pues tú ya tengas la suficiente información para poder hacer de forma efectiva el contacto, ¿sí? Y lograr el siguiente paso, que sería presentarle en una reunión tu propuesta, ¿sí? Para que esa marca se cierre contigo. Entonces, en este caso, obviamente vamos a dejarlo hasta este punto porque quiero que entiendas eso. La idea, y ya te di varias bases que deberías de tener en cuenta para que tú inicies con este primer paso que es el de prospectar. Sí, entonces recuerda este embudo, al igual desde mi experiencia, pues te lo comento aquí. Estas son la serie de pasos que yo he visto que uno debería armar dentro de un embudo para conseguir un cliente y que uno debería empezar a medir para que en ese proceso, de mientras uno se va afinando o mientras uno tiene la suficiente autoridad o de hecho cuando haces pauta publicitaria para atraer clientes hacia ti, que aquí ya cambiaría el embudo. Este es un poco más como una orientación manual, pero que tú tengas en cuenta a medida que va transitando las personas durante las diferentes etapas que tú vas logrando llevarlas, pues que sepas en qué parte de pronto tienes que entrar a optimizar. Bueno, entonces esto ha sido todo. Espero que le saques el mayor provecho a este video y puedas tener esa acción inmediata de comenzar a crear tu base de datos de potenciales clientes para que en un posterior video puedas mirar cómo ahora sí contactar esas marcas para poder agendar el siguiente paso, que es presentarles tu oferta.